Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y quiero iniciar esta sección de reseñas de libros que he estado leyendo últimamente y que me parece que vale una pena compartir con ustedes la experiencia, a ver qué tal les parece y si les es de utilidad. En esta ocasión me gustaría iniciar con un tema que me parece importante de cara sobre todo para el conocimiento de la literatura en general y en el de la literatura venezolana en específico, que son las historiografías literarias. Por lo general no suelen ser muy comunes en el ámbito, digamos, del mundo editorial. Más bien suelen ser pocas y en la mayoría de los casos la empresa suele verse un poco con cierta ojeriza o con cierto desprestigio, en parte por un poco lo que devino el ejercicio de la historiografía literaria en el siglo XX, que palabras más, palabras menos, terminó siendo un recuento cronológico de obras en las cuales se describían temas, argumentos y que para muchos no tenía un aporte significativo de cara a nuevas expresiones que podemos conocer en el plano cultural, como podría ser Wikipedia o otras manifestaciones muy relacionadas con este registro de obras literarias, ¿ok? Sin embargo, la obra que quiero comentarles en este video me parece que es significativa y que de alguna u otra manera sigue teniendo vigencia, no solamente desde el punto de vista metodológico, sino desde el punto de vista de las ideas con las que se interpreta el proceso literario que ocurrió en Venezuela, por lo menos desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX. Y es el caso que voy a tratar este texto de Mariano Picón Salas, que se llama Formación y proceso de la literatura venezolana. Como podrán ver acá, estoy utilizando una versión que sacó la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2010. A pesar de que han pasado 10 años desde que se publicó, puedo dar fe de que todavía se consigue en las librerías, sobre todo de la universidad, y que por ende, si está alguien interesado en conocer este tipo de producciones, todavía está vigente. Esto para quien tenga algún tipo de interés. Creo que no necesita mucha presentación la figura de Mariano Picón Salas, por lo menos para los que de alguna manera estamos habituados al ámbito de la literatura latinoamericana, la cultura latinoamericana o los latinoamericanistas, para decirlo de una u otra manera, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes pensadores de la cultura de nuestro continente, de la talla de que se codea con autores de la talla de Alfonso Reyes, de Enrique Bernardo Núñez, de Pedro Enrique Sureña, etcétera, etcétera. No es algo que requiera mayor presentación, ¿no? Una persona que vivió durante la época gomecista cierto tiempo, eventualmente sale del país y se forma en Chile, estudia de alguna manera la carrera de historia, y esto de alguna manera le da también una formación muy importante a Picón Salas, porque por una parte le permite salir de Venezuela y conocer otras realidades para así tener una mirada mucho más amplia de lo que implica el ser latinoamericano, que es uno de los temas que van a ser muy populares dentro de esta intelectualidad de principios y mediados del siglo XX, y de alguna manera también le ayuda a formarse en una nación que, a diferencia de lo que ocurría con la dictadura de Juan Vicente Gómez, pues era quizá mucho más libre y mucho más avanzada con relación al conocimiento y a la formación de ciertas disciplinas universitarias, como puede ser la historiografía. Con lo cual no va a ser, no es sorpresa que después, en los años 40, nos encontremos con este tipo de textos que tenemos acá, ¿ok? Ahora, muy bien, ¿qué es lo llamativo de este texto que de alguna manera vale la pena leerlo en esta ocasión? Lo primero es que la historiografía en la que está trabajando Picón Salas de alguna manera ya tiene una fecha de nacimiento. Esa fecha de nacimiento la podríamos catalogar en el año 1900. A principios de los años 1906, cuando Gonzalo Picón Febres, otro crítico polígrafo importante dentro de la cultura nacional, publica La literatura venezolana del siglo XIX.
que termina siendo como un gran libraco en donde estudia desde los orígenes hasta el periodo de los años 1900 los autores y las corrientes principales que caracterizaron pues la producción creativa venezolana. De manera que si comparamos el libro de Gonzalo Picón Febres, que de alguna manera da partida de nacimiento a las historiografías literarias tal cual lo conocemos, aquellos libros orgánicos en donde los libros terminan siendo enumerados, registrados, evaluados y eventualmente, dependiendo del autor, elevados al cielo o al infierno. En este caso, de alguna manera, Mariano Picón Salas, quien es un pariente relativamente cercano a Picón Febres, va a seguir sus pasos, pero hay una gran diferencia entre leer la literatura venezolana del siglo XIX de Gonzalo Picón Febres y leer la formación y proceso de la literatura venezolana de Mariano Picón Salas. Y es que Picón Salas no tiene el afán, vamos a llamarlo así, enciclopedista y totalizante que tiene pues su pariente. Cuando nosotros vemos el texto de Picón Febres, sin duda estamos ante una obra que es capital, no solamente porque es el primer modelo que después se va a repetir en el siglo XX en varias partes de América Latina, sino porque la cantidad de información que maneja y de las referencias que nos da no las vamos a encontrar en el resto de las historiografías que veamos más adelante. Es un autor que tiene acceso a una cantidad importante de poetas, bien sea porque los conoció, bien sea porque tuvo los periódicos y el acceso que después se va a perder a lo largo del siglo XX, que no tiene Mariano Picón Salas, que dicho sea de paso, para el momento en que está escribiendo esta obra, es una persona sin duda muy importante, intelectualmente ya madura, pero que ha tenido una vida mucho más agitada y de conocimiento y de asimilación de otras culturas que quizá no tuvo Gonzalo Picón Febres, que escasas veces salió de su Mérida. Fue una persona ligada mucho más a su territorio y por eso más abocada a lo que podía haberse estado produciendo en Venezuela. Entonces aquí vamos a ver una diferencia fundamental. Gonzalo Picón Febres es una persona que quiere totalizar todo lo que se ha producido en materia literaria en Venezuela. Mariano Picón Salas no tiene ese interés. Mariano Picón Salas le interesa más bien sintetizar todo ese gran corpus que ha ocurrido desde los orígenes de Venezuela hasta su momento y de alguna manera rescatar aquello que como una línea que puede trazar el nacimiento del espíritu cultural venezolano ha pervivido hasta nuestros días. Es decir, que a Picón Salas le interesa sobre todo aquello que todavía está vivo dentro del espíritu venezolano en el plano de la cultura, con lo cual muchos elementos van a pasar desapercibidos sencillamente porque para la mirada de Picón Salas ya están muertos, hablaban en su tiempo, ya no hablan en el nuestro y por lo tanto ya no nos dicen nada. Entonces esta idea de rescatar lo valioso que ha tenido la cultura venezolana y que sigue vivo en nuestro tiempo es un poco la idea que lo maneja acá y por eso es que hay una densificación, una síntesis del corpus que podría estar manejando un Gonzalo Picón Febres. Y fíjense que fue un texto que tuvo bastante, pero bastante éxito, tomando en cuenta la presentación que hace el autor en las varias ediciones. Este fue un texto que de alguna manera fue un bestseller. Estamos hablando de que tuvo unas 3-4 ediciones. En 1940 tuvo la primera edición aquí en Venezuela, que después, para tratarse de un libro de historiografía literaria es toda una rareza, va a tener una nueva edición en el año 1945, luego va a tener una tercera en el año 1948 y para colmo va a tener una edición en el año 52 en México. Él tuvo una conexión muy importante con México, eventualmente cuando tuvo que exiliarse, cuando ingresa a Venezuela en los años 1948, una dictadura militar de la cual Marcos Pérez Jiménez va a ser la cabeza visible de ese cuerpo, digamos, corporativo. En el año 1952, estando más o menos en esa época exiliado en México con ayuda de compañeros como Alfonso Reyes, que lo van a ayudar incluso a tener trabajo, a impartir clases en instituciones tan importantes como el Colegio de México, va a reeditar allí o también ese texto. Obviamente este texto va a cambiar al tener estas reediciones de título. Nosotros estamos utilizando, y es lo que utiliza esta edición, el título originario del año 1940. Pero cuando veamos el resto de las ediciones no se van a llamar así conforme pase el tiempo.
en el año 45-48 se van a llamar literatura venezolana, y así es como se va a llamar también cuando sea reeditado en México. Pero en la edición definitiva, que va a ser en el año 1961, no olvidemos que Mariano Picón Salas va a morir a mediados de los años 60, 1965, si mal no recuerdo. En el año 61 termina llamándose Estudios de Literatura Venezolana, porque además de agregar nuevos apartados en donde hace una suerte de panorámica de lo que está viviendo Venezuela literariamente en su momento, también va a incluir algunos artículos que llegó a publicar en los periódicos con relación a lo que se estaba produciendo también, bien sea reseñas, bien sea síntesis, digamos, necrológicas de personajes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto que estamos viendo acá es la sumatoria de todas las ediciones que tuvo este texto desde su origen hasta su edición final, con la diferencia de que le están colocando formación y proceso de la literatura venezolana, pero en el fondo trae todos los ajustes que le hizo Picón Salas hasta el último día de su vida. Pero lo interesante de esto es la presentación que hace el autor, y creo que vale la pena hacerlo porque habla mucho del contexto cultural y del campo cultural en el cual se desenvolvía la Venezuela de los años 1940. Dice así en la presentación que hace el autor en el año 1961, estando él en París: rescato de la peligrosa aventura pirática de que ha sido víctima en los últimos años mi pequeño libro de literatura venezolana, con lo cual ya de alguna manera nos habla del prestigio que pudo haber tenido este texto dentro de la población al punto de haber sido pirateado. Nosotros, al menos en el continente latinoamericano, sabemos que este tipo de literatura que podríamos llamar pura dura, que reflexiona sobre el ambiente cultural de nuestro país, no es algo común que estos textos se pirateen. Para que se pirateen tienen que ser cosas que han calado hondo dentro del campo cultural nacional, y este sin duda fue uno de estos casos. Bien, con lo cual pues se está hablando de un texto que de alguna manera pasa de mano en mano, lo cual puede ser repercutir en su prestigio, porque de alguna manera el nombre de Mariano Picón Salas se logró difundir gracias a este tipo de actividades piráticas, pero también es un peligro y del cual él de alguna manera está consciente, porque en la piratería encontramos manipulaciones que no son autorizadas por el autor, inclusiones de textos o de formatos o de ediciones, errores de tipografía que no vio el autor y que también van a perjudicar la imagen del autor, bien sea por las ideas o por la calidad del texto. Y es una de las razones por las que él termina haciendo en el año 61 esta edición que publica la editorial Edimet. Y al final lo que me interesa señalar es que dice algo que vale la pena mencionar, y es que es de desear que para entonces ya exista en nuestro país una clara y categórica ley de propiedad intelectual y los autores tengamos el derecho de elegir los editores y cuidar las ediciones. Con lo cual pues nos está hablando de una u otra manera de un campo cultural venezolano en donde todavía no existe la profesionalización de el escritor y del mundo en el cual el escritor puede desarrollarse, porque recordemos que una de las características de este proceso de autonomía que va a tener el artista y el escritor tiene que ver con que haya espacios en donde el escritor se profesionalice y viva pues en parte de su trabajo. Sabemos que en el tiempo en que vivimos incluso eso es muy difícil, pero incluso en el tiempo en donde estamos nosotros sabemos que hay editores que se encargan de esta actividad y que tienen algún tipo de responsabilidad frente a esto, y esto no está pasando acá. Incluso estamos hablando de una ausencia de leyes que protejan a los escritores, que es algo que eventualmente va a ir materializándose, aunque de manera muy tardía en nuestro país. Pero esto de alguna manera, al decirlo, nos está dando muchos datos sobre cuál es la Venezuela que se está formando y todavía los problemas y defectos que tiene en el plano cultural de su momento. Entonces, aunque tengamos a figuras como Arturo Uslar Pietri, como Mariano Picón Salas, como José Rafael Pocaterra, Guillermo Meneses, todavía en los 40, muy joven, estamos ante una sociedad que todavía desde el plano cultural y literario está muy débil, es muy frágil y está dependiendo en muchos casos de instituciones que
funcionan como mecenas o patrocinadores. Básicamente en el siglo XX estaríamos hablando pues de las instituciones gubernamentales, que serían como los grandes mecenas impulsores de la cultura, y en otro caso también pues del periodismo, que sería pues el gran motor y difusor del conocimiento en Latinoamérica desde el siglo XIX y todavía lo está haciendo en el siglo XX. Así pues, cuando hace esto, Mariano Picón Salas nos está poniendo entonces a prueba una visión de lo literario que él quiere rescatar. Y hay algo que vale la pena rescatar. ¿Cuál es su objetivo cuando él está escribiendo este texto? Y él lo dice en la introducción del escrito. Dice: si por sobre su propósito informativo esta pequeña historia tuviese otro intento, sería el de buscar, a través de los libros y los hombres característicos, la herencia moral de nuestro país, lo que todavía hoy puede actualizarse, lo que no es solo erudición muerta ni ornamento descolorido, sino vida bullente, arte lozano, esperanza y destino de nuestro pueblo. Con lo cual, pues de alguna manera creo que aquí hay que destacar algo que vale la pena señalar de cara a lo que los lectores contemporáneos se encuentran, y es que en muchas ocasiones, en cierta medida, cuando este libro salió por primera vez, tuvo una recepción muy grata por parte de la mayoría de la intelectualidad, pero hubo una lectura muy crítica también por parte de ciertos sectores, sobre todo ciertos sectores de la iglesia, como el padre Pedro Pablo Barnola, quien fue una figura muy importante en el plano de la crítica literaria, digámoslo así, conservadora en los años 40. Básicamente miraba errores de edición, errores de datos, pero vamos a encontrar también que hay una cantidad importante de investigadores y de críticos literarios y de estudiosos de la literatura venezolana que al encontrarse con este texto de Mariano Picón Salas lo encuentran como débil, como vago, como impreciso al momento de estudiar ciertos exponentes de la literatura. Y aquí hay que tomar algo en consideración para de alguna manera salvar el proyecto que Mariano Picón Salas está proponiendo. Mariano Picón Salas no está haciendo un tratado de crítica literaria sistemática. Eso quizás lo podríamos ver, y sin embargo, en el caso de Picón Febres, que es de alguna manera el padre de todo esto que estamos mencionando. Pero en el fondo lo que está buscando Mariano Picón Salas es una síntesis de historia cultural, y esto es muy distinto a un tratado o un manual de crítica literaria. En el manual de crítica literaria o en los textos que se abocan directamente a la crítica literaria estamos viendo en la mayoría de los casos miradas sistemáticas, analíticas de los procesos o de los rasgos estructurales, estéticos, compositivos que tienen las obras literarias, y esto de alguna manera empieza y termina en esa obra literaria. No sirve necesariamente para explicar fenómenos más complejos. En el caso de Mariano Picón Salas, lo que estamos viendo es que le interesa ver cómo un proceso cultural se ha ido gestando en el alma de lo que podríamos llamar la nación venezolana y cómo pervive desde sus orígenes hasta acá. Y eso lo que va a llevar necesariamente es que la idea de criticar minuciosamente los textos literarios que estén en esta obra se utilicen en la medida en que expliquen esa dialéctica histórica que ha vivido el pueblo venezolano. Entonces, en muchas ocasiones vamos a ver que cuando habla de autores importantes y de los cuales ha habido ríos de tinta como Andrés Bello, no tenga mucha profundidad, pero es que en el fondo a él no le interesa ser un bellista o realizar una explicación que delate algo que el bellismo no haya dicho. Lo que le interesa es ver cómo en el devenir histórico cultural de la nación venezolana, Bello está expresando a través de su arte una forma de entender el mundo y de alguna manera de visualizarlo a través de la poesía, y eso es algo que obviamente va a estar concatenado a otros elementos que él necesita exponer, con lo cual la historia cultural no es necesariamente una crítica literaria. Son dos elementos y dos formas de mirar el proceso de los textos artísticos muy distintas. De alguna manera, aquí estamos ante una mirada que ve
a largo plazo un desarrollo que está marcado de discontinuidades, pero también de continuidades. Y eso es algo que desde el punto de vista metodológico un texto de crítica literaria tradicional no necesita hacer, no le interesa hacer. Entonces esto es una de las cosas que ocurre muchas veces cuando la gente, insisto, los críticos y las personas interesadas en estos temas, no ven de Mariano Pi González, lo leen como si fuese un tratado de crítica literaria, como si fuesen estudios de crítica literaria, y no, es un texto orgánico, con lo cual lo ideal sería leerlo de principio a fin. Desde el capítulo número 1, cuando ve cómo se forma la nación que posteriormente va a ser Venezuela con la llegada de los colonizadores y cómo eso va a desplazar a ciertos grupos sociales que no van a tener un impacto a su juicio en la literatura que vamos a ver cómo va a ser la comunidad indígena, hasta el final en donde vemos una sociedad democrática en donde se está comenzando a profesionalizar el escritor y todas las instituciones que fortalezcan la cultura como motor de desarrollo de los pueblos está llevándose a cabo en los años 60. Hay que leer ese texto de principio a fin y no agarrar, como muchas veces ocurre con los investigadores, una referencia en específico para ver qué puede decir de esa referencia. Es algo válido, pero también hay que entender los alcances que tienen cada uno de los proyectos que nosotros estamos viendo cuando leemos un libro. Y en el caso de Mariano Pi González no es la prioridad un estudio minucioso de crítica literaria, sino, como muy bien acabamos de leer acá, un estudio de cómo se ha desarrollado el alma nacional venezolana a través de una de sus expresiones más humanas, que es el arte, porque en el arte va a estar también la expresión de un momento histórico y en ese momento histórico pues de una visión de mundo que podemos estar compartiendo todavía nosotros a través de esas comunidades que se imaginan a través de la literatura. Entonces esto es algo muy interesante. Obviamente estaríamos hablando también de que es una persona que en este tipo de estudios está muy consciente de los límites que implica estudiar la historia cultural. Al menos él está muy claro de que hay cosas que le faltó incluir. Y esto es algo profundamente autocrítico que no suele verse en las personas que atacan este tipo de temas y que de alguna manera no incluyen como es la idea de la historia oral. Pi González estuvo muy consciente de que su trabajo se basó mucho en toda la tradición escrita que de alguna manera conforma la literatura, pero siempre dejó en claro que su trabajo adolecía de algo que necesitaba desarrollarse más adelante, ya sea por él o por investigadores futuros, que es la idea de incluir aquellas expresiones orales de las comunidades que no eran letradas y que de alguna u otra manera también conformaban y delimitaban la expresión literaria del momento histórico que le está tratando. Y esto es algo extraordinario porque muchas veces nosotros nos encontramos con historiadores, por ejemplo, de la poesía, que señalan que, por poner un ejemplo, la poesía venezolana desde la época colonial hasta después de acabada la época de la independencia fue bastante pobre porque no había poemas escritos, porque no había imprenta. Y lo que nos está diciendo esto, cuando dice esto Mariano Pi González, es que sí había una producción literaria importante, es que sí había expresión artística, es que sí había poesía, solo que el proceso poético, el literario, no es el que nosotros creemos a finales del siglo XIX, donde ya empieza a acentuarse en América Latina un proceso de alfabetización que va a excluir la voz, la oralidad como una forma alternativa de conocimiento y de producción de arte. Entonces él está muy consciente de que eso existía desde los orígenes de la literatura venezolana y que por alguna otra razón no las pudo incluir. Eso es algo muy natural cuando uno está realizando un trabajo de esta envergadura, tiene que limitar el proyecto, pero deja claro que eso debe incluirse y que incluirlo va a enriquecer mucho más la mirada de ese proceso. Entonces está muy claro y reivindica las expresiones que no estaban ligadas a la letra, a la escritura, y sabe que eso de alguna manera también ayudó a conformar esa literatura que posteriormente va a ser básicamente letra, como lo dice su palabra. Y esto no lo tiene necesariamente claro mucha gente que estudia fenómenos en donde es necesario aproximarse a la realidad, como es
todos los orígenes de la literatura latinoamericana hasta bien entrado el siglo XIX. La oralidad fue clave, entender los poemas orales, entender los cantos folclóricos, entender, por ejemplo, cómo muchos de estos poemas están por testimonios de gente que escucha canciones, cómo la oralidad entonces hace que la relación entre la poesía que está escrita y la poesía que se canta a veces sea una línea difusa, y esto problematiza mucho más el proceso de la cultura literaria que tenemos en Venezuela. Se entiende quizá que por esa riqueza y la complejidad en una Venezuela donde todavía los estudios universitarios en el área de las letras todavía no existían. No olvidemos que por lo menos en el caso venezolano la primera facultad de Filosofía y Letras surge en el año 1946, de la cual él es el fundador, y él está publicando este libro en 1940. Estamos hablando entonces ante un espacio donde todavía falta mucho por hacer en materia de investigación y de archivo y de instituciones académicas. Entonces se entiende que Mariano Picón Salas no lo haya incluido, pero está muy consciente de que tiene que incluirse, y esto a pesar de que hayan pasado casi 100 años de la publicación de este libro, lo hace profundamente moderno en sus planteamientos y muy lúcido en lo que debe estudiarse al momento de mirar históricamente este proceso. Así que es algo muy muy interesante. Además hay otra cosa que es muy valiosa en este texto de Mariano Picón Salas, y que en general cuando las historiografías se publican tiene un gran mérito indistintamente de todo lo que podamos decir, y es que son personas que de alguna u otra manera lograron establecer una visión de conjunto en una sociedad donde por lo general la tendencia es a realizar estudios fragmentados, que muchas veces nos dan, sino es en vez de darnos un espejo, nos dan son las astillas de ese gran espejo en donde nos podemos reflejar en la literatura. Y esto en el caso de Mariano Picón Salas es un logro muy pero muy importante, y es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención al final de su introducción, cuando él dice que piensa con cierta melancolía al llegar a las líneas finales de esta advertencia, estoy citando: en tantos escritos, tantos artistas que dispersaron su obra en un trabajo episódico sin preocuparse de vertebrarla y reunirla. Claro, es que la historia de la literatura, de la cultura venezolana y de la cultura en gran parte latinoamericana estuvo de alguna manera condenada a esto. Estamos hablando de una sociedad donde no hay imprenta, donde la sociedad está altamente analfabetizada, en donde realmente la prensa es el gran difusor del saber, y donde muchos de estos escritores realmente están escribiendo esto prácticamente en sus horas de descanso, cuando ya terminan sus grandes trabajos. La gran mayoría de los críticos de este tiempo no son críticos de profesión, ni siquiera muchos de ellos son profesores, muchos son médicos, muchos son abogados, muchos son diplomáticos, muchos son políticos. Entonces son personas que prácticamente parte de esta labor la hacían, como dicen, por el amor al arte, y además de por el amor al arte, bajo un gran cansancio después de haber cumplido sus funciones públicas. Entonces esto de alguna manera es muy cierto y nos permite un poco entender que, bueno, detrás de esa melancolía hay unas razones históricas de peso que hacen que sea un poco inevitable, y esto también le da un gran valor a su esfuerzo, porque también sabemos que Mariano Picón Salas tuvo una labor pública como embajador bastante activa, entre otras funciones, ¿no? Pero es muy interesante esta mirada que él hace, porque bueno, es una especie de homenaje que él quiere hacerle a todas estas figuras que no lograron establecer una mirada de conjunto de su país, y él un poco llevando esa batuta, llevando ese testigo, quiere hacerle un homenaje a todas esas figuras bajo las cuales de alguna manera también él se formó y logró hacer, gracias a ellos, a su información, a sus datos, pues parte de esta historiografía que nosotros estamos leyendo hoy. No voy a hablar de la manera en que se expresa Mariano Picón Salas, porque es icónico, es muy famoso el carácter extraordinario con el que él escribe. Es uno de los grandes prosistas que puede haber en América Latina, de la talla de otros grandes prosistas como podrían haber sido Alfonso Reyes, dos estilos distintos, pero ambos magistrales y que da gusto leerlo de verdad, así que no hay nada que decir sobre eso. Pero a pesar de todo, creo que vale la pena hacer otras pequeñas reflexiones, que tiene tesis que incluso se adelantan a lo que
posteriormente muchos investigadores van a señalar como puntos importantes de comprensión de estos exponentes de la literatura venezolana, y solamente me voy a quedar con dos que me parecen de una vigencia extraordinaria, tomando en cuenta que muchas veces los investigadores que llegan a las mismas conclusiones son investigadores de segunda y hasta tercera generación y cuyos resultados aparecen 40, 50 años después de que él lo mencionó. El primero que me parece llamativo es que él es uno de los primeros que nota que entre el modernismo y el criollismo no hay necesariamente una enemistad y una rencilla, al menos no en el caso venezolano, sino que más bien hay una especie de síntesis, de simbiosis entre estos escritores, hasta el punto de que llega a considerar que el modernismo es un movimiento tan amplio y tan diverso que el criollismo termina siendo una vertiente de ese modernismo, es decir, el modernismo abarca el criollismo, y de esta manera pues está un poco adelantándose a ideas que vamos a encontrar en investigadores de la talla de Luis Barrera Linares, que estableció más o menos también estas mismas ideas, demostrando cómo dentro de los autores del criollismo y del modernismo no solamente hay una relación de amistad intelectual y afectiva muchas veces notoria, sino que muchos escritores del modernismo terminan haciendo obras que entran dentro de los cánones del criollismo, como puede ser el caso más famoso de Manuel Díaz Rodríguez, quien escribe Ídolos Rotos en 1901, pero también llega a escribir una novela como Peregrina o El Pozo Encantado, que entra dentro de estos cánones que estamos viendo, sin mencionar pues hechos como autores de la talla de Francisco Lazo Martí, que sin duda su poesía entra dentro de los cánones del nativismo o el criollismo de la poesía, pero la manera de tratar esos textos y las metáforas que utiliza tienen un nivel de precisión y de profesionalización y de esteticismo que no tienen nada que envidiarle a estos autores del modernismo. De manera que, al menos en el caso venezolano, la relación entre el modernismo y el criollismo no fue antagónica. Muchas veces se relacionaron de manera muy emblemática. Y ahorita también recuerdo que otro de los grandes autores del modernismo, como fue Rufino Blanco Fombona, llegó a escribir sus cuentos americanos y a dedicarle esa versión de los cuentos americanos nada más y nada menos que a Luis Manuel Urbaneja H. Paul, quien fue, digamos, el adalid, el líder del movimiento del criollismo en Venezuela. Entonces fíjense cómo estos autores no tienen necesariamente una relación de enemistad. Este punto lo está diciendo en los años 40 y probablemente desde mucho antes, porque desde mucho antes estaba escribiendo este texto Mariano Picón Salas, y posteriormente la crítica con evidencia más profunda logra corroborar esto. Esto lo hace un estudio pionero y cuyas ideas todavía siguen siendo vigentes en el plano de la formación de estas expresiones estéticas. Y otro elemento que me vale la pena destacar es que también logra ver en algunos autores del siglo XIX rasgos de lo que posteriormente algunos llamarían la novela nacional. No olvidemos que en Venezuela y en América Latina en general siempre existió la diatriba de cuál era la primera novela venezolana, y en algunos casos algunas novelas eran rechazadas porque los temas no eran propios del país, aunque cronológicamente fueran la primera. Ese es el caso de Venezuela con Los Mártires del año 1842, escrita por Fermín Toro, en donde la historia ocurre en Europa, en Inglaterra. Entonces aquí vamos a notar que la gran mayoría de la crítica del siglo XIX no consideraba a esta novela como la primera novela venezolana porque tocaba un tema foráneo. Pero en el caso en general todos coincidían en el siglo XIX en que el gran exponente era Manuel Vicente Romero García con una novela llamada Peonía. Y sin embargo, ya Picón Salas establece en este texto que si pudiésemos considerar una obra que manifiesta esos rasgos por primera vez, sería la novela Zárate de Eduardo Blanco. Y lo interesante de esta mirada que hace es que ya posteriormente, en los años 50, 55, el padre Pedro Pablo Barnola va a explorar ese problema y lo va a, de alguna manera, argumentar con mucha mayor vehemencia. Entonces, aunque mucho de lo que diga este texto de Mariano Picón Salas sea, digamos, pasajero, tome un par de párrafos, no se dedique a demostrarlo porque no es su interés, como ya lo hemos dicho, sí dice cosas que posteriormente, con esa agudeza que siempre le caracterizó, van a ser demostradas posteriormente por el resto de los investigadores que estamos viendo. De manera que, a pesar de tener casi 100 años de haberse publicado, me parece que este texto de formación y proceso de la literatura venezolana sigue siendo
vuelto un clásico que no deberían perderse las personas que deseen conocer cómo fue el proceso cultural de la literatura venezolana, y además una metodología muy interesante que es una mezcla de problemas en el orden estético, sin olvidar que esos problemas de orden estético son también la expresión de problemas en el orden político-social, que es otra cosa que a veces no solemos ver a la hora de estudiar literatura, y lo que hacemos es una metodología en donde un puñado de obras literarias encajan o se meten a saco en un marco político. Entonces decimos que las obras son de 1800 tanto a 1800 tanto, la época de la oligarquía conservadora, o la época de la oligarquía liberal, o la época del gobierno de Rosas, o la época del gobierno de Pinilla, o la época del gobierno de Pérez Jiménez. Aquí de alguna manera hay un balance entre problemas de orden estético, lo que implica una cronologización diferente y una expresión de carácter político. Esto también lo hace mucho más rico y variado para comprender el proceso. Un proceso que, dicho sea de paso, también va a repetir en uno de los grandes textos también clásicos para entender el proceso cultural latinoamericano, que se llamó De la Conquista a la Independencia. Así que bueno, esto es básicamente lo que yo quería comentarles con relación a este libro. De verdad es algo que vale la pena leerlo para conocer un poco más a fondo el proceso de la literatura en Venezuela. Y bueno, espero que les haya servido este texto, esta reseña de mucho y que les haya gustado. Y cualquier duda que tengan o quieran hacer, pueden hacerla con mucho gusto. Estaré atento y muy feliz de responderles, y no me queda más que agradecerle por haber estado atento a este video. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes.